Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Por favor, acompáñenme en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Te pido el favor que leamos juntos y que le pidamos al Señor que hable a nuestro corazón. Isaías 30, 21. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Vuélvelo a leer, por favor. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Cierra tus ojos. Si estás en casa también, pídele a Dios que te hable acá en el templo. Padre, gracias por tu palabra. Hoy te pido, Señor, como siempre lo hago de todo corazón, háblanos. Señor, háblame al corazón. Esta es tu palabra. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es verdad, tu verdad es liberadora. Así, Padre, encomiendo mi vida para que sea liberada de ataduras, de temores, de prejuicios. En nombre de Jesús me presento delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que hables a mi corazón. Y te doy gracias por la iglesia, por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta hora, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hemos venido trabajando los días miércoles, como ustedes saben, acerca de los héroes de la fe. Y en el último tiempo hemos tocado algunos pasajes del libro de Isaías. El libro de Isaías es increíble. La revelación que Dios da al profeta Isaías es extraordinaria. Y cuando yo comparto algo los días miércoles, a veces me quedo pensando en la palabra, me quedo meditando en lo que hemos compartido. Y por estos días he estado meditando en este versículo. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Porque este texto lo tocamos hace 15 días. ¿De qué me habla este texto? De que potencialmente, es decir, posiblemente, nos puede ocurrir que nosotros nos desviemos del camino, ¿no? Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Significa que abandonamos el camino por el cual debíamos seguir. Si me permiten esta ilustración, el camino sería ese centro por el que el Señor nos hace caminar. Pero potencial o posiblemente nosotros solemos desviarnos. O tomamos por los atajos, nos vamos por otro camino. Y eso nos ocurre con alguna frecuencia. Le ocurría al pueblo de Israel. Israel con frecuencia tomaba caminos que no eran los caminos de Dios. Un pueblo que fue escogido por Dios para ser una gran nación, que tenían a un Dios como el nuestro, que tenían a los profetas, que tenían la palabra, que escuchaban la voz y se desviaban. Por eso digo que potencialmente nosotros podemos desviarnos. Pero fíjense lo que dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿has escuchado esa voz? Cuando de alguna manera uno como que toma el camino que no es y uno escucha esa voz a las espaldas. ¿Quién me está hablando? Por ahí no es. Corrige. La voz de Dios es maravillosa. Amén. Muchas veces tomamos la elección incorrecta en el camino que debemos seguir. Pero de algo estoy plenamente convencido: esa voz a nuestras espaldas siempre va a estar ahí diciéndonos: sigue el camino que yo tengo para ti. Sigue el camino que yo tengo para ti. Esa es la voz de Dios. Israel omitía seguir el camino que Dios le daba.
escuchando otras voces, cerrando su corazón, quizás sus oídos. Y ustedes van a leer en casa Isaías 30 o quizás se conecten nuevamente. Estamos orando los miércoles y trabajando con la palabra. Es un modelo que Dios me colocó en el corazón para finalizar este año por buscar intimidad con Dios. Miremos el versículo 19 para ahondar un poquito ahí en ese Isaías 30, que no es el texto completo de hoy, pero sí nos ayuda. Isaías 30, 19: pueblo de Sión, habitantes en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, ¿qué? Te responderá. En medio de las dificultades por las que atravesaba el Israel de aquel entonces de Isaías, la profecía es: no vas a llorar más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Oiga, cuando levantamos la mano y le decimos a Dios te necesito, el Señor seca nuestras lágrimas. Amén. Y la Biblia dice: tan pronto como te oiga, ¿qué? Te responderá. ¿Alguien le ha pedido al Señor que le muestre sus caminos? Qué increíble. Cuando estamos en medio de la dificultad, le decimos al Señor que nos muestre el camino. Yo se lo he dicho muchas veces: Señor, muéstrame el camino. ¿Qué debo hacer en este caso? El domingo pasado hablamos acerca de descubrir lo abstracto, lo que es difícil. A veces pasan cosas que no las entendemos, pero Dios nos muestra. Y la conclusión era: si Dios nos muestra, seamos obedientes. Alabémoslo y seamos obedientes. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que nos muestre el camino? Yo se lo he pedido muchas veces. Y arrancamos a caminar y tomamos el de la derecha o tomamos el de la izquierda. Es increíble, ¿no? ¿Cómo somos de parecidos a Israel? ¿O será que ellos se parecen a nosotros? Bueno, no sé. No somos de parecidos. Pero qué lindo saber que Dios nos da su palabra y nos dice: endereza el camino, organiza las cosas. Qué bonito saber que esa voz está ahí para nosotros. Eso me parece increíble. Este versículo me tiene cautivado estos días, porque el Señor sabe cuál es el camino que nos conviene. Amén. Acompáñame a Juan 10, 27, por favor. Lea conmigo el 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. Mis ovejas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las ovejas del Señor? Escuchan la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, dice el Señor. Él sabe quiénes son sus ovejas. Me voy a incluir porque me sentí como... Él sabe quiénes somos sus ovejas. Amén. Me iba sintiendo como medio raro. Dice: yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. ¿Cuál es el sentido de escuchar la voz de Dios? Seguirlo. Amén. ¿Cuál es el sentido de escuchar la voz de Dios? Seguirlo. Imagínense ustedes, una voz que te dice en las espaldas, que percibes al oído en tu espalda. Ojo que no es por ahí. ¿La escuchaste alguna vez? Arregla. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuál es el sentido de escuchar la voz de Dios? Seguirlo. Sigue su voz. Amén. Sigue la voz de Dios. Yo les doy vida eterna, versículo 28, y nunca perecerán. Está hablando de algo maravilloso que es la vida eterna, la oportunidad de tener una eternidad con Dios. Cuando sigues la voz de Dios,
vas a llegar a esa eternidad con Él. Pero mira esto, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Estamos en las manos de Dios, amén. Y ahí estamos seguros. Nadie nos va a arrebatar de la mano, siempre que seamos sus ovejas y sigamos su voz. Quiero complementar este texto con un pasaje paralelo que hay en el Salmo 95. Acompáñeme al Salmo 95, 7 al 11, por favor. Versículo 7. Porque Él es nuestro Dios. Diga, Él es nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo de su prado, dígalo. La Biblia nos muestra en muchos pasajes la referencia del pastor y sus ovejas. Es una analogía muy bonita, por lo que representa el pastoreo de las ovejas en sí. Bueno, Israel también pastoreaba ovejas. Vamos a encontrar siempre en la palabra que la palabra va a tomar elementos conocidos para quienes ha sido expresada. Hablarle de un pastor y una oveja al pueblo de Israel de aquel entonces era hablarles de la cotidianidad. Para nosotros quizá no sea una figura tan cercana hoy, pero voy a tratar de darles a entender un poco de este asunto. Una de las cosas que hace el pastor con las ovejas es buscar el prado donde las ovejas van a ser pastoreadas, donde van a tomar su alimento. El pastor se encarga de buscar el prado. La oveja no tiene esa característica. La oveja normalmente hay que guiarla y decirle vamos a pastar aquí. Busca pastos, busca aguas. La Biblia dice porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Significa eso que Dios quiere que estemos cerca de Él. Amén. Que nos dejemos pastorear por Dios. Él es nuestro pastor. Si ustedes oyen hoy su voz, ¿mis ovejas oyen qué? Mi voz, dijo el Señor. Yo las conozco, ellas me siguen. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: son un pueblo que siempre se aleja de mí, que no reconoce mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. La Biblia dice que si nosotros, y potencialmente podemos hacerlo, nos desviamos hacia la derecha o hacia la izquierda, significa una bifurcación en el camino de la vida. Significa cometer errores, hacer lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos. Vamos a tener una voz, vamos a percibir una voz a nuestra espalda que nos dice: ojo, el camino es este, síguelo. Es decir, la oportunidad de arreglar. Amén. La oportunidad de arreglar el camino. ¿Somos ovejas del Señor? Esa es una afirmación, pero podríamos hacerlo a modo de pregunta. ¿Somos ovejas del Señor? Somos ovejas del Señor y entonces Él nos conoce y nosotros seguimos su voz cuando Él nos habla. Él nos está pastoreando. Nos está diciendo: yo quiero que estén cerca de mí ahora y que hagan las cosas de esta manera. Si oyen hoy su voz, esa voz que te habla, dice la Biblia, no endurezcan sus corazones, y da una cita puntual a la cual no vamos a mirar. Quizá me refiera a ella diciendo que cuando Dios habla y no seguimos su instrucción, nos hacemos rebeldes.
rebeldes. Cuando Dios te dice no es por ahí, corrígelo, y no lo corregimos, nos hacemos rebeldes. Entonces cita lo que sucedió en el desierto, que Dios les había dicho claramente lo que quería, y como no siguieron por ese camino, se hicieron rebeldes, tentaron a Dios, lo pusieron a prueba a pesar de haber visto las obras de Dios. Dice: 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: son un pueblo que siempre se aleja de mí y no reconoce mis caminos. Isaías 30:21 dice que la voz a las espaldas declara: este es el camino, síguelo. Y en el texto que estamos hablando dice que esas personas rebeldes no siguieron el camino de Dios. Así que en mi enojo, dice versículo 11, hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuando Dios nos habla y nos indica el camino que debemos seguir y no lo seguimos, no encontramos paz en medio de las circunstancias. No entramos en el reposo de Dios. Porque si Él está indicando una manera de hacer las cosas, un camino, una dirección, y nosotros hacemos lo contrario, y perdimos la paz. O por lo menos estamos sujetos a lo que pueda suceder. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a las espaldas: corrige esto, corrige esto, corrige esto? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me pasan unas cosas, usted no se imagina. Yo creo que yo mismo me he atado con las palabras, porque yo a veces digo a mí las cosas como que no me caben en la cabeza, pero Dios las muestra. Y me distraigo, el trabajo, las actividades. Tengo muchas excusas. Podría llenarme de muchas excusas para no escuchar la voz de Dios. Estos días me pasó una cosa tremenda. Se me varó el carro. Uy, pastor, pero qué tremendo tiene eso. Ya le voy a contar. El arreglo me costó una millonada, no les digo todo. Pero ya Dios me había mostrado que el carro venía fallando. Yo no hice nada. Yo le decía a Claudita: pero el carro, ¿por qué me deja como? Me tiraba a pasar un carro y ¿qué le pasa a este carro? ¿Qué era lo que debía haber hecho? Haber ido a un taller, ¿cierto? Venga, viejo, usted que sabe de esto, ¿por qué le está pasando a este carro? Y entonces el técnico me hubiera dicho: vea, hermano, eso es muy sencillo. La correa dental le va a sacar la mano, cámbiela. Y era un arreglo. Pero como me lo advirtió una vez y otra vez y otra vez, y tanto trabajo, y estoy tan ocupado, venía subiendo allí por Sajonia, hermano, como me dice mi hermano: es que usted le da ahorita al carro. Y como saber que Dios es bueno, no dañé los pistones de milagro, porque la válvula alcanzó a picar un pistón. Por eso fue un daño terrible. ¿Nunca te pasó que el Señor te pone un anuncio, un aviso de una manera, te manda razones, te lo pone en la vida cotidiana y uno sigue para adelante? Oiga, como dicen por ahí, no me dio ni piedra, hermano. Porque ¿yo qué le puedo decir a Dios? Asúmalo. Este es el camino, dice el Señor, síguelo. Cuando estás por la derecha o por la izquierda, te dice: corrígelo. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, que nos advierte en esta o cualquier otra circunstancia, no tenemos paz. Perdemos el gozo, perdemos la paz. Veamos lo que dice Job 33, 14, 18. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Oiga, Dios nos habla ¿cuántas veces? Una y otra vez. Una y otra vez. Gracias, Señor. A veces somos tan necios.
Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, dice este texto. Otras veces en visiones nocturnas. Otras cuando vas manejando el carro. No, cuando caemos en el sopor profundo o cuando dormitamos. En el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en la tumba y de cruzar el umbral de la muerte. Cuando escuches esa voz a tus espaldas que te diga: este es el camino, síguelo. Sigue su voz. Amén. Ese es el consejo que Dios quiere darnos hoy. Sigue su voz. Sigue su voz. Porque Dios nos puede hablar a través de sueños, como dice aquí la palabra. A veces uno sueña unas cosas que uno dice: ¿yo por qué estoy soñando esto? Pero la idea de este sermón no es que nos convirtamos en intérpretes de sueños, ni mucho menos, para que tú me entiendas. Lo que el Señor nos quiere decir es que Él nos habla de muchas maneras. Dice: nos habla una y otra vez. Algunas personas se preguntan cómo es que Dios habla. Y Dios habla o suele hablar, por ejemplo, a través de las circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias, como me pasó a mí y no escuché su voz. O habla a través de las personas, porque Dios utiliza a las personas para hablar. No estoy hablando de un predicador. Dios utiliza las personas para hablar. A los esposos suele hablarnos a través de las esposas. No nos gusta mucho, la verdad, chicas, cuando Dios habla a través de ustedes, pero es una de las formas como Él utiliza. Habla en la oración. Pero la forma como Dios hoy suele hablar más es a través de su palabra. Dijimos hace 8 días: lo oculto le pertenece al Señor, pero lo revelado a nosotros y a nuestros hijos para que lo obedezcamos. Hay cosas que están tan claras en la palabra que irse en contra de ellas es una necedad. Pero cuando Dios nos habla, dice, algunas veces en sueños, otras en visiones, porque puede hacerlo así también, nos habla al oído para advertirnos. Para advertirnos. Versículo 17: para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en la tumba y de cruzar el umbral de la muerte. Cuando Dios nos habla, esa voz a la espalda para que corrijamos el camino, es para evitarnos un tropiezo. Amén. Para evitarnos un tropiezo. Y estarás enfrentado a circunstancias, a situaciones, a palabras, a hechos, a cosas que tú dices: ¿por qué? ¿Por qué? No me quiero sacar en limpio ni mucho menos, pero yo no soy el único necio. He escuchado unos testimonios. Pastor, a mí el Señor me lo mostró. Es que Dios ya me venía hablando. Es que no sé qué, es que tal circunstancia, es que... Oiga, y eso el Señor saca letreros, avisos, y uno es para adelante, mano, por la derecha o por la izquierda, y el Señor diciendo: corríjalo. Nos pasa seguido. Siempre que el Señor nos da una palabra, una voz, quiere advertirnos de algo, quiere ayudarnos que no nos enredemos, que nos guardemos, que tengamos cuidado. Y cuando nosotros vamos a la palabra y encontramos mensajes tan claros del Señor, lo mejor que podemos hacer es obedecerlos. Amén. Obedecerlos. Como nosotros somos personas obedientes, entonces veamos el Salmo 85:8. Salmo 85:8. Lee conmigo la primera parte. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. ¿Qué vas a hacer? A escuchar lo que Dios el Señor dice. El
Este es el sentido de este mensaje de hoy. Sigue su voz. Sigue su voz. Si escuchas hoy mi voz, dice el Señor, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Cerrar los oídos a Dios significa cerrar el corazón y hacer las cosas a nuestra manera. Y vas a llenarte de excusas, como lo he hecho yo. Pero si el Señor está mostrando algo y está hablando y está diciendo y es reiterativo, no valdrán las excusas. Porque la voz de Dios, mire lo que provoca. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. 2 puntos. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles para que no se vuelvan a la necedad. Cuando seguimos la voz de Dios hay ¿qué? Paz. Pero cuando no seguimos la voz de Dios no hay paz. Y entonces decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Diga conmigo esta mañana, por favor, iglesia. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Cuando tú escuchas la voz de Dios y lo obedeces, sigues el camino, Él promete paz. Él promete paz a su pueblo, somos su pueblo, ovejas de su prado, y a sus fieles. La palabra fieles en el contexto del Antiguo Testamento tiene la idea o referencia al creyente, al que está con Dios. Pero también el que está con Dios es fiel a Dios. Esto es lo que Dios promete: paz a quienes le son fieles. Si eres fiel a Dios, tendrás paz. Si estás con esa voz encima, hermano, que te está hablando, porque la percibe uno al oído, eso a veces parece que uno se voltea y es que está ahí mismo, y te habla una y otra vez para decirte corrige el camino, y no lo corriges, no tendrás paz. Pero si corregimos el camino, vamos a tener paz. Amén. No dejes pasar esa voz. Si Dios te está mostrando y te está diciendo arréglalo, corrígelo, no lo dejes pasar. No cierres el corazón, porque Dios puede hacer cosas tan maravillosas que uno se sorprendería. Como también cuando uno es rebelde, se pega unas enredadas que uno dice, pero ¿a qué horas? Voy a escuchar lo que el Señor, lo que Dios el Señor dice. Y quiero que terminemos en este texto de Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 es un texto muy famoso. Y trataremos de sacar una enseñanza de este texto y hacer una conclusión a este mensaje. La Biblia dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Es el Señor Jesucristo, son palabras literales del Señor Jesús, que está diciendo que está a la puerta. Ya llegué, aquí estoy, mírame, ábreme. Mira que estoy a la puerta y llamo. Voltea a mirar a la persona que tienes a tu lado y dile: el Señor está a la puerta. Dile: el Señor está a la puerta. Y dile: y está llamando. Si alguno oye mi voz. Si alguno ¿qué? Oye. A mí esto me parece increíble. Jesús no dice: mira que estoy a la puerta y llamo, todos van a escuchar mi voz. No. Si alguno oye mi voz. ¿Sabes cuántas veces viene esa voz a nuestra espalda a decirnos que arreglemos las cosas y no hacemos nada? Es más común de lo que uno cree. Por eso Jesús dice: si alguno oye mi voz
Y además abre la puerta. Entraré, cenaré con él y él conmigo. Yo no sé si este texto tenga para nosotros tanta relevancia como la que tenía para un judío en la época de Jesús. Te voy a decir por qué. Porque un momento de cena en aquel entonces en la cultura judía era un momento extraordinario. Yo sé que lo sigue siendo. Lo que pasa es que la mesa ha perdido vigencia entre nosotros. Pero cuando un judío invitaba a alguien a su casa a cenar, hacía su mejor esfuerzo porque esta persona se sintiera bien, estuviera cómoda, le daba la cabecera de la mesa y estaba atento a lo que sucedía en esa cena. ¿Sabes de qué me habla esto? De intimidad con Dios. Dios quiere llegar a nuestra vida y sentarse en nuestro corazón para tener intimidad con nosotros y que podamos escuchar su voz de manera fluida. Entraré a él, cenaré con él cenaré conmigo. Me habla de relación, de comunión. A veces lo mantenemos a raya, ¿no? En la puerta. Escuchamos su voz, pero no le atendemos. Este texto siempre me ha llamado la atención porque el Señor Jesucristo no dice algo así como: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno no oye mi voz, voy a entrar y voy a empujar la puerta y como quiera que sea me voy a sentar ahí para que me haga caso. No. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Pero si escuchas la voz y no le abres la puerta, ¿lo vas a dejar afuera? Si estás escuchando una voz a tu espalda que te dice: pilas que por ahí no es, pilas que por ahí no es, corrígelo, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a ser necios, rebeldes? La voz de Dios trae paz, amén. Pero cuando no escuchamos, no hay reposo. No hay reposo. El camino de la derecha o el camino de la izquierda no son sino atajos y potenciales distracciones que nosotros tomamos. Pero Dios tiene un camino para nosotros, donde quiere estar en comunión con nosotros, que estemos bien, que estemos tranquilos. Dios tiene grandes planes cuando escuchamos su voz. Solo quiero que cierres tus ojos por un momento y pienses si de alguna manera estás escuchando esta voz, esa voz a tus espaldas. Si has venido escuchando esa voz a tus espaldas que te dice: este es el camino, síguelo. Allí con tus ojos cerrados, haz una reflexión y piensa si Dios está utilizando circunstancias, quizá personas, tal vez un sueño. Te ha hablado en su palabra y te está mostrando que hay algo que corregir, algo que debes corregir. Eres una oveja del Señor. Él te conoce perfectamente. ¿Y cuál es el sentido de escuchar su palabra? Que lo sigas, que lo sigas. Piensa en esto que estás escuchando. Soy una oveja del Señor. Él es ahora mi pastor. Mi vida está en sus manos. Todo lo que soy, lo que tengo, se lo debo a Él. Él ha sido bueno conmigo y misericordioso. Me está indicando el pasto donde quiere que esté. Pero en cualquier momento da una instrucción y Él espera que su oveja lo siga. ¿Acaso, pueblo de Dios, estás escuchando su voz? ¿Acaso estás escuchando su voz?
Hoy hablamos de una referencia de aquellos que no la escucharon y no encontraron reposo, no encontraron paz, porque hicieron las cosas a su manera. Cerrar los oídos a la voz de Dios significa cerrar el corazón, llenarnos de soberbia, de orgullo, de arrogancia y de creer que podemos hacer las cosas a nuestra manera sin consecuencias por eso, o creer que lo podemos manejar. He escuchado decir esto muchas veces, porque lo he escuchado en mi propio corazón, es decir, dicho por mí: yo lo manejo, yo sé cómo hacerlo. Pero tienes esa voz a tu espalda diciéndote: este es el camino, síguelo. Allí con tus ojos cerrados, iglesia, meditando en esta palabra. Esto es lo que creo que el Señor quiere para hablarnos hoy. Sé sensible a la voz de Dios y sigue la voz de Dios. Si te preguntas cómo habla Dios, ve a la palabra y la Biblia te mostrará el camino que debes seguir. Y cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón como en Meribá, como aquel día en Masá en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: son un pueblo que siempre se aleja de mí, que no reconoce mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Somos ovejas del Señor. Él nos conoce. Sigamos su voz. Sigamos su voz. ¿Qué está pasando hoy en tu vida? ¿En qué área Dios te está hablando? Dios te lo está mostrando una y otra vez. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Nos habla a veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo, cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en la tumba y de cruzar el umbral de la muerte. Te insistirá porque te ama. Te lo dirá una y otra vez: este es el camino, síguelo. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, para que no se vuelvan a la necedad. Si Dios te está hablando sobre algún tema en particular en el cual estás hoy trajinando, escúchalo. Déjate guiar por su voz. Él tiene lo mejor para ti. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Ora junto a mí en esta mañana, ahí donde estás. Dale gracias a Dios, bendice su nombre. Porque es la misericordia de Dios la que Él utiliza para hablarnos una y otra vez, para insistirnos. Dios es bueno. Gracias, Padre, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Sigue hablándome. Perdóname cuando paso los avisos, las advertencias, las palabras, los hechos
y sigo por el camino de la derecha o de la izquierda sin arreglarlo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Qué decirte del costo que tenemos que pagar cuando no escuchamos tu voz? Cuando endurecemos el corazón, cuando somos necios, habiendo sido advertidos para evitarnos una caída o un tropiezo. Levántame, Señor, en nombre de Cristo. Levanta mi ánimo, mi aliento, porque yo quiero seguir adelante. Yo quiero saber, Señor, que nunca vas a dejar de hablarme, que siempre tu voz va a estar conmigo, porque tú eres mi pastor y yo soy tu oveja. En el nombre de Cristo oro por mis hermanos, porque si hay alguien acá, Señor, pasando por una circunstancia difícil, como consecuencia, Señor, de haber seguido adelante por ese camino, pido por misericordia. Danos la oportunidad de ver tu preciosa mano sobre nosotros, de ver tu gracia, tu amor y tu misericordia todos los días, en el nombre de Jesús. Pero danos también un corazón obediente, sensible a tu voz y obediente, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi amado pastor, porque tú me pastoreas con tu voz, utilizando circunstancias, personas, tu palabra, un sueño quizá, una visión, pero sigue siendo el pastor de este precioso rebaño que es tu iglesia. Habla a tu pueblo, yo te lo pido, Señor. Dirígelo en su camino cotidianamente, y que seamos sensibles no solo para escuchar tu voz, sino para corregir el camino, Señor, porque queremos seguir tu voz. En Cristo Jesús, amén, amén y amén.